Buenas tardes, somos el equipo uno y el día de hoy vamos a hablar de la máquina de Carnot, el refrigerador de Carnot y la bomba de calor. Nuestro equipo está compuesto por Gallardo López y Ana María, Pérez Oberón José Antonio, Ayala Bocanegra José Isaac y su servidor Juárez Vaca Jesús Lidia. Los temas de los cuales vamos a hablar son la máquina térmica de Carnot, la eficiencia de Carnot, la importancia de la máquina de Carnot, algunos ejemplos sobre la máquina de Carnot, la calidad de energía, el refrigerador de Carnot y la bomba de calor de Carnot, el coeficiente de desempeño, un ejemplo del refrigerador de Carnot y un ejemplo de la bomba del calor de Carnot. Bueno, yo les voy a empezar a explicar sobre la máquina de Carnot. De manera sencilla, la máquina de Carnot solo es una máquina térmica que utiliza el principio de Carnot, el ciclo, para obtener la máxima eficiencia posible de energía entre dos temperaturas. Entonces, como podemos ver en esta figura, tenemos una máquina térmica, una fuente de energía de alta temperatura, el sumidero de energía de baja temperatura, y lo que nos dice es que con los cuatro procesos reversibles, los dos isotérmicos y los dos adiabáticos, estamos obteniendo la máxima eficiencia. ¿Cómo funciona? Tenemos que del punto uno al punto 2 tenemos la expansión isotérmica. Del punto 2 al punto 3 tenemos expansión adiabática. Del punto 3 al punto 4 tenemos compresión isotérmica. Y del punto 4 al punto uno tenemos compresión adiabática. Aquí lo que estamos buscando es tener la menor pérdida de energía durante el proceso. Entonces, por ejemplo, si decimos que del punto uno al punto 2 es isotérmico, significa que dentro de todo este punto vamos a tratar de mantener la misma temperatura para que cuando llegue al segundo punto no hayamos perdido nada. Del punto 2 al punto 3 es adiabático porque de esta manera estamos generando calor. Esa energía la estamos convirtiendo en trabajo, pero no estamos perdiendo nada que se está yendo a los alrededores o que le está entrando energía de otro lado. Después, del 3 a 4, tenemos otra vez isotérmico porque lo que queremos es que se mantenga otra vez como esa temperatura, deshacernos completamente y mantenerla como está para volver a tenerla al principio con todo, aprovecharla completamente. Por último, igual, de 4 a 1 tenemos aquí que suministrar trabajo para comprimir el fluido, pero queremos que sea diabático para que no haya pérdidas o ganancias por parte de los exteriores. Eh, Tenemos también la definición de eficiencia de Carnot, que lo único que nos indica es una relación entre la cantidad de la temperatura de la fuente de energía y la temperatura del sumidero. Lo único que nos dice es que podemos obtener la eficiencia si le restamos 1 menos la temperatura del sumidero entre la temperatura de la fuente de energía. Es importante conocer esto porque de esta manera podemos jugar para maximizar la eficiencia controlando estos dos límites de temperatura. Aquí lo que pasa es, si nosotros hacemos la temperatura del sumidero muy, muy pequeña, acercándonos a cero, este lado sería cero y tendríamos una eficiencia muchísimo más cercana al 100%. De igual manera, si la temperatura de la entrada de energía fuera demasiado alto, este sería muy cercano al cero y nuevamente tendríamos una eficiencia casi del 100%. Aquí el problema es que nosotros de manera económica tenemos un límite de la máxima temperatura que podemos entrar en la fuente de energía. Y de igual manera, si nosotros dijéramos, pues quiero hacer la temperatura igual a cero, no podemos porque eso sería alcanzar el cero absoluto, cosa que no se ha logrado. Esto es importante porque ahora nosotros podemos decir, ok, la eficiencia de Carnot lo que nos dice es, a partir de dos temperaturas, cuál es la máxima eficiencia que podemos lograr. Por poner un ejemplo, tenemos aquí 1000 Kelvin de temperatura de entrada y 300 Kelvin de temperatura de salida del sumidero. ¿Qué sucede con la eficiencia de Carnot? Si nosotros hacemos cálculo, sale que la eficiencia de esta máquina térmica sería del 70%. Eso considerando que estamos trabajando con una máquina de Carnot. ¿Qué quiere decir? Que no hay pérdidas. Si no hay pérdidas, estamos aprovechando todo de manera que tenemos el 70%. ¿Qué sucede? Que en el mundo real no es así. Entonces, lo más probable es que una máquina térmica real, que son irreversibles, tenga menos de ese 70%, que por ejemplo en este caso tenemos 45%. En este caso decimos, ok, es una máquina irreversible o una máquina real. ¿Qué pasaría si en todo caso nos dicen, no, pues es que tienes una eficiencia térmica del 80%? Significa que esa es una máquina térmica imposible, que a partir de esas dos temperaturas nosotros no podemos lograr más del 70%.
¿Qué quiere decir? Que a lo mejor estamos trabajando con diferentes temperaturas, ya sea que tengamos mayor temperatura de la fuente o menor temperatura del suminero. Ahí ya tendríamos que empezar a investigar un poco sobre qué es lo que está pasando, dónde se está ganando o dónde se está perdiendo esa energía. Esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a comparar con el 100% de la eficiencia de energía. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una máquina térmica que dices, no, pues tiene la eficiencia del 40%, y dices, bueno, pero es que el 40% a comparación del 100 tengo casi un 60% de pérdida. Y dice, es bastante, pero eso no siempre es cierto, ya que no podemos, como había mencionado antes, lograr el 100% de eficiencia. Aquí lo que uno tendría que hacer es, ok, a ver, ¿cuáles son tus límites? Calcula la eficiencia de Carnot de esa máquina y entonces dices, ok, a lo mejor, como en el caso anterior, es del 75%. Entonces ahí lo que tienes que decir, tú no puedes comparar con el 100% porque el 100% es un caso irreal. Lo que tienes que comparar es con tu 75%, que es la máxima eficiencia posible en esas temperaturas. Entonces ahí dices, ok, a lo mejor ya mi pérdida no es del 60%, ya nada más es del 35%. Dices, pues ya a comparación de ese primera instancia, ya no es tanto. Dices, ok, me sirve. Ya nada más, como ejemplos, tenemos una máquina térmica, que como se muestra aquí en la figura, que recibe 500 kilojoules de calor a una temperatura de entrada de 652 grados centígrados y rechaza hacia un suministro de baja temperatura a 30 grados centímetros. Nos dice que determine la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de la eficiencia para el inciso A, que es 1 menos la temperatura del sumidero sobre la temperatura de la fuente. Esto va a ser igual a 1 menos la temperatura del sumidero, que son 30 grados centígrados. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos que convertirlo a Fahrenheit. Entonces serían 303.15 Kelvin entre 652 más 273.15, que son 925.15. Haciendo las cuentas, tenemos que al final esto va a ser igual a 1 menos 306.15 sobre 925.15, 0.6723, 0.6723, que es aproximadamente un 67% de eficiencia. Eso es para el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos dice que la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero. Entonces, ahora lo que nosotros es usar, esta era la eficiencia de Carnot. Ahora necesitamos la eficiencia de una máquina real, que sería 1 menos la cantidad de energía del sumidero que rechazamos sobre la cantidad de energía que suministramos. Despejando, lo que nosotros, al final lo que nos interesa es QL. Entonces, despejando, tenemos que es N menos 1 por QH por menos 1. Y esto es igual a QL. Ahora, QL va a ser igual a N, que es la eficiencia de Carnot, que es el 0.6723 menos 1 por QH, que son los 500 kilojoules, por menos 1. Esto, si hacemos las cuentas, tenemos 0.6723 menos 1 por 500 por menos 1, nos da 163.85 kilojoules. 163.85 kilojoules. Y estas serían nuestras dos respuestas para este ejercicio. Por último, tenemos un caso un poco más real de, supongamos, un motor de combustión interna como los que utilizan en automóviles, opera entre temperaturas típicas con una fuente de alta temperatura de 1500 Kelvin y un sumidero de baja temperatura de 300 Kelvin. Calcula cuál sería la eficiencia teórica del motor.
Aquí, entonces, lo que nos están pidiendo es la eficiencia de Carnot. ¿Cuál es la máxima eficiencia que podemos lograr a partir de estas dos temperaturas? Entonces, es lo mismo. La eficiencia de Carnot sería igual a 1 menos 300 Kelvin sobre 1500 Kelvin. Al final, tenemos que la eficiencia es 1 menos 300 sobre 1500, 0.8. 0.8, que eso es más o menos el 80%. Ahí, el 80%. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la eficiencia real de un motor de combustión es bastante baja. La eficiencia real de un motor de combustión es aproximadamente del 25%. Es decir, que de ese 80% real, solo estamos perdiendo casi el 55% de eficiencia. Entonces, pues un motor de combustión no es una máquina térmica muy eficiente. Yo les voy a hablar acerca de la calidad de la energía. Todos hemos escuchado acerca de la calidad de la energía, pero no tenemos exactamente claro el concepto de lo que es la calidad de la energía. La calidad de la energía está estrechamente relacionado con los valores de la eficiencia térmica. En esta diapositiva podemos observar que tenemos un depósito de alta temperatura, el cual tiene una temperatura de entrada, y tenemos una máquina térmica reversible. En esta máquina térmica reversible se hace la comparación de la temperatura de entrada, la temperatura de fuente, con respecto a su energía térmica en valores de su eficiencia térmica. Por ejemplo, nosotros aquí podemos observar que si a nuestra máquina térmica le entran 925 Kelvin de temperatura de entrada, nosotros vamos a tener una eficiencia del 67.2%. Mientras, si a esta misma máquina térmica se le adicionan en la temperatura de entrada una temperatura de 500 Kelvin, vamos a tener un 39.4%. Esto quiere decir que entre mayor sea la temperatura de entrada, entre más alta sea esta temperatura de entrada, vamos a tener una mayor calidad de la energía, vamos a tener una mayor eficiencia térmica de esta energía. La mayor calidad de la energía se relaciona con la cantidad de energía térmica que se puede transformar en trabajo. Es decir, si la energía térmica está a una alta temperatura, en mayor medida esta energía térmica se puede convertir en trabajo. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, que es la calidad de la energía, es que entre más alta es la temperatura, mucho mayor va a ser la calidad de la energía. Y es así como estos valores de eficiencia térmica, como los mostrados en la diapositiva, en la figura 6.49, nos demuestran que la energía tiene como calidad y cantidad. Más adelante les explicaré la diferencia entre calidad y cantidad, la cual también es muy, muy importante de entender. Todos hemos escuchado acerca de conservar la energía. ¿Qué es exactamente conservar la energía? Algo que tenemos que tener muy claro es que la cantidad de energía sí es posible conservarla. Lo que no es posible conservar es la calidad de la energía o el potencial de trabajo que ésta nos puede ofrecer una vez transformado esta energía en trabajo. Esta es la principal diferencia entre la calidad y la cantidad de energía. Lo que nosotros podemos observar es que cuando nosotros hablamos sobre el desperdicio de energía, nosotros estamos haciendo referencia a que estamos convirtiendo esta energía en una energía menos útil. Para entender mejor la diferencia entre calidad y cantidad, voy a proporcionarles un ejemplo. Supongamos que tenemos una unidad de energía de alta calidad y por otro lado tenemos 5 unidades de energía de menor calidad. Anteriormente ya les he explicado que mientras más alta es la temperatura de la energía térmica, mayor es su calidad. Entonces, si tenemos una unidad de energía con mayor calidad, es decir, con una temperatura alta de energía térmica, y por otro lado tenemos 5 unidades de energía de menor calidad con una menor temperatura, lo que va a ser más valioso para nosotros es la unidad de energía de más alta calidad, es decir, la que está a más alta temperatura. Si tenemos una cantidad finita de energía térmica a temperatura alta y por otro lado tenemos una cantidad vasta, infinita, de energía térmica a baja temperatura, la que va a ser de mayor calidad va a ser la que está a mayor temperatura y por lo tanto va a ser la más valiosa. Un ejemplo claro sobre la estrecha relación que guarda la calidad de la energía y la eficiencia térmica de esta energía son los estanques solares. Los estanques solares son grandes cantidades de energía solar que se almacenan en grandes cuerpos de agua gracias a los gradientes de salinidad de este cuerpo de agua. Es decir, estos gradientes de salinidad de estos estanques de agua van a prevenir
la convección natural del agua, lo que permite retener el calor en las capas más bajas de este estanque solar. Y de esta manera se puede almacenar esta energía solar en un estanque solar. Esta energía solar se puede suministrar a una máquina térmica para producir trabajo, es decir, para producir electricidad. Pero esta manera de producir electricidad, esta manera de almacenar la energía, nos traduce una eficiencia en las centrales eléctricas muy baja. Es decir, esta eficiencia es muy baja dado que esta temperatura de energía térmica almacenada en la profundidad de estos estanques solares también es muy baja. Podemos hablar de una eficiencia térmica menor a un 5%. De esta manera podemos observar claramente cómo el valor de eficiencia térmica está relacionado con la calidad de la energía térmica. Por ejemplo, si tenemos 100 kilojoules de energía térmica almacenada en dos cuerpos de agua, el primer cuerpo supongamos que está a una temperatura de 90 grados centígrados y el segundo cuerpo está a una temperatura de 30 grados centígrados, ambos cuerpos van a estar en un entorno con una temperatura ambiental de 25 grados centígrados. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos cuerpos va a tener una mayor calidad energética? Recordando lo que les mencioné anteriormente, el cuerpo de mayor temperatura de entrada es el que mayor calidad energética tiene. Por lo tanto, el que está a mayor temperatura es el primer cuerpo y es el que mayor calidad energética tiene. Nos piden calcular la eficiencia teórica de Carnot para ambos casos para comprobar esta suposición de que el mayor cuerpo con mayor temperatura tiene una mayor calidad energética. El primer cuerpo teníamos que estaba a 90 grados centígrados. Aquí la temperatura de entrada es la que está representada como TH. Y a esta temperatura de entrada le vamos a agregar los 273.15 grados Kelvin para poder transformar esta temperatura de entrada de grados centígrados a grados Kelvin y de esta manera poder sacar la eficiencia teórica de Carnot. Aplicando las fórmulas en cada uno de los casos, podemos observar que en el primer caso en el que la temperatura de entrada es de 90 grados centígrados y la temperatura de salida, que va a ser la temperatura ambiental a la que estaban los cuerpos de agua, es de 25 grados centígrados, podemos observar que tiene una eficiencia térmica de 17.89%. Y por otro lado, el cuerpo que estaba a 30 grados centígrados tiene una eficiencia térmica menor, la cual se calcula que es del 1.65%. Yo les explicaré qué es un refrigerador. Un refrigerador en termodinámica es un dispositivo o sistema diseñado para transferir calor desde un espacio frío a uno más caliente, utilizando trabajo externo. Su objetivo principal es mantener un espacio o volumen por debajo de la temperatura ambiente, lo que implica mover el calor en contra de su flujo natural. Ahora explicaremos por qué decimos esto. Un ejemplo de un refrigerador serían los refrigeradores domésticos que todos tenemos en nuestra casa, pues utilizan los principios de la termodinámica y el ciclo de refrigeración por compresión de vapor para su funcionamiento. El objetivo de estos es mantener los alimentos y bebidas a una temperatura baja, normalmente por debajo de la temperatura ambiente a 4 grados centígrados, en el compartimiento principal, mientras que en el compartimiento superior o el congelador, normalmente o en promedio, se tiene una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se logra transfiriendo calor desde el interior del refrigerador al ambiente exterior. Pero antes de explicarles esto, explicaremos el funcionamiento del refrigerador, el cual consta de 4 partes. La primera de ellas es la más importante, puesto que es la que inicia el ciclo y la encargada de repetirlo también. Hablamos del compresor, el cual también recibe el trabajo en forma de energía eléctrica para dar pie al ciclo. En esta primera parte del ciclo, el refrigerante se encuentra en estado gaseoso y después pasa a la segunda parte del ciclo, el cual es el condensador. Aquí es donde decimos que alteramos el flujo normal del calor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay que recordar a la segunda ley de la termodinámica, que parte de las cosas que nos dice es que el calor se transfiere del cuerpo con más alta temperatura al cuerpo con menos temperatura. A menos, que se le aplique un trabajo externo para que invertamos el flujo normal de este. Este trabajo externo es lo que ya explicamos, que es la energía eléctrica que entra por el compresor. Si no existiera esta alteración, por así llamarlo, del calor, del flujo normal del calor, en el lugar de que cuando metamos los alimentos, en el lugar de enfriarlos, se calentarían. ¿Por qué? Porque los alimentos están más calientes, entonces tenderían a calentar el interior del refrigerador.
Pero aquí pasa lo contrario. ¿Por qué pasa lo contrario? Bueno, porque en esta fase, en el condensador, expulsamos todo el calor del interior, bueno, sí, podemos decirlo así, el calor de nuestros alimentos del interior o de cualquier cosa que se esté guardando en el refrigerador y lo expulsamos hacia el medio ambiente. Entonces ahí alteramos el flujo normal del calor. Aquí en esta fase el refrigerador se encuentra en estado gaseoso. Después pasamos a la tercera fase de nuestro ciclo, el cual es la válvula de expansión. En esta fase coexisten el refrigerante en dos estados, gaseoso y líquido. También en esta fase hay una caída de presión y de temperatura. Eh, y básicamente eso es lo que ocurre en esta fase. Después pasamos a la cuarta fase, la cual es el evaporador. En esta, en esta fase se expande, el refrigerante se expande en estado gaseoso, enfriándose y absorbiendo el calor del sistema, para después pasar a la primera fase y repetir el ciclo una y otra y otra y otra vez. Otro de los temas de los cuales vamos a hablar es la bomba de calor. ¿Y qué es una bomba de calor? Bueno, pues una bomba de calor es un dispositivo que transfiere energía térmica a una región más fría a una región más cálida mediante el uso de trabajo externo, como el generado por un compresor. Es directamente el inverso del funcionamiento de un refrigerador. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues porque un refrigerador expulsa el calor de su interior hacia el medio ambiente, mientras que una bomba de calor agarra energía en forma de calor del medio ambiente y lo transfiere hacia el interior de algún espacio en específico. Es literalmente el inverso de su funcionamiento. Y algunos ejemplos de una bomba de calor pueden ser los aires acondicionados que tenemos en nuestras casas, los sistemas geotérmicos, las resistencias para calentar agua, también los dispositivos diseñados para regular la temperatura del agua en acuarios o peceras domésticas. Y en general son esos algunos ejemplos, son algunos ejemplos que podemos encontrar en nuestro día a día. Buenas tardes, yo les voy a hablar de lo que es el refrigerador de Carnot y la bomba de calor de Carnot. En primer lugar tenemos que mencionar que estas máquinas trabajan con el ciclo inverso de Carnot, es decir, a nuestro ciclo de Carnot que tenemos, este, se le invierten todos sus procesos. Es decir, si teníamos que en el ciclo de Carnot el calor se transfería de un depósito de mayor temperatura a uno de menor temperatura y este genera un trabajo de salida, en el ciclo inverso de Carnot es al revés, ya que tenemos que eh, el calor se transfiere del medio de menor temperatura al de mayor temperatura, pero para hacer esto ocupamos un trabajo de entrada, ya que sabemos por naturaleza que el calor se transfiere de el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces, para hacer que se transfiera del de menor temperatura al de mayor temperatura, ocupamos administrar un calor. Y para estas máquinas, lo que es el refrigerador y la bomba de calor de Carnot, obtenemos o tenemos estas fórmulas que nos dicen que es un coeficiente de desempeño de estas máquinas, lo que quiere decir es la máxima eficiencia que van a tener nuestras máquinas en dos límites de temperatura establecidos. Para obtener estas fórmulas obtenemos o salen del siguiente esquema. Aquí tenemos el del refrigerador, por ejemplo, en el que tenemos nuestros dos depósitos, el de menor temperatura y el de mayor temperatura, el cual, y como podemos ver, al refrigerador le estamos suministrando un trabajo neto para transferir este calor QL y sacarlo acá por QH. Entonces tenemos un objetivo en los refrigeradores que es mantener fría este depósito de menor temperatura. Y para mantener fría esta zona, lo que queremos es quitarle el calor, en este caso QL. Entonces el coeficiente de desempeño para refrigeradores tenemos que es lo que queremos y sobre lo que necesitamos para hacer eso. En este caso queremos quitarle este calor QL. Entonces esto va a ir acá en nuestra fórmula en la parte superior sobre lo que ocupamos para quitar ese calor. Y en este caso, como ya les mencioné, para quitar este calor ocupamos trabajo. También sabemos que por termodinámica, el trabajo o la energía de entrada debe ser igual a la energía de salida. En este caso, QH, que es nuestra energía de salida, debe ser igual a la de la entrada, que en este caso la energía que está entrando es la de nuestro calor y QL. Entonces tenemos esta fórmula de acá, que la energía de salida, QH, debe ser igual a la suma de las energías de entrada, que en este caso es el trabajo, y QL. Entonces ya sustituimos en nuestra fórmula del coeficiente de desempeño.
Entonces nos queda que el coeficiente de desempeño es igual a QL sobre QH menos QL. Y ya metiendo un poco más de álgebra, dividimos todos nuestros valores sobre QL, como podemos ver aquí. Y al final nos queda que el coeficiente de desempeño para refrigeradores debe ser igual a 1 sobre QH sobre QL menos 1. Ahora, para las bombas de calor de Carnot es un poco de lo mismo, pero aquí cambia nuestro propósito, ya que en el refrigerador queremos mantener esta zona fría, pero en las bombas de calor el objetivo cambia, ya que queremos mantener nuestro depósito de mayor temperatura, este, pues sí, con una mayor temperatura. ¿Y cómo hacemos esto? Ocupamos suministrarle un calor QH del medio de menor temperatura para mantener caliente este depósito. Entonces, como sabemos, el coeficiente de desempeño, en este caso para bomba de calor, por sus siglas HP en inglés, este, obtenemos que es lo que queremos mantener caliente este depósito. Entonces debe ser igual a QH sobre lo que ocupamos para mantener o llevar el calor de la zona fría a la zona de mayor temperatura, pues el trabajo. Entonces al final el coeficiente de desempeño para bombas de calor queda que es el QH sobre QH menos QL. Y aplicando la álgebra del caso anterior, como fue en el refrigerador de Carnot, nos queda al final nuestra fórmula que es el coeficiente de desempeño para bombas de calor es igual a 1 sobre 1 menos la división de QL sobre QH. Algo que tenemos que tener muy en claro es que el trabajo es una forma de energía mucho más valiosa que el calor. Esto porque el 100% de trabajo se puede convertir en 100% de calor, pero el calor no se puede convertir 100% en trabajo. Solamente una fracción del calor se convierte en trabajo. Vamos a ver ejemplos que esquematizan todo lo aprendido anteriormente. Supongamos que tenemos un ciclo de refrigeración de Carnot. Este ciclo de refrigeración de Carnot se va a llevar a cabo en la región de mezcla de líquido y vapor saturado, en un sistema cerrado. La región de mezcla de líquido y vapor saturado es la región en la que la fase líquida y la fase vapor coexisten en equilibrio. Se usan 0.8 kilogramos de refrigerante 134A como fluido de trabajo. El refrigerante es líquido saturado, que está a punto de evaporarse. Las temperaturas máximas y mínima del ciclo es 20 grados centígrados y menos 8 grados centígrados respectivamente, como podemos observar en pantalla. Se sabe que el refrigerante es líquido saturado al final del proceso. Como les mencioné, es líquido a punto de evaporarse del rechazo de calor. Y el trabajo neto de entrada al ciclo es de 15 kilojoules. Vamos a determinar la fracción de masa del refrigerante que se vaporiza durante todo el proceso de adición de calor y la presión al final del proceso de rechazo de calor. Primero tenemos que obtener el coeficiente de desempeño del ciclo de Carnot. Aplicando la fórmula, nosotros sabemos que la temperatura de entrada es de 20 grados centígrados y la temperatura de salida es de menos 8 grados centígrados. Estas temperaturas las transformamos en grados Kelvin y aplicando la fórmula del coeficiente de desempeño del ciclo del refrigerador, podemos obtener que se trata de un 9.464. Este coeficiente no tiene unidad, es adimensional, por lo tanto lo vamos a dejar de esta manera. La cantidad de enfriamiento, es decir, la cantidad extraída, la vamos a determinar a partir de QL. Esta cantidad la vamos a despejar de la fórmula del coeficiente de desempeño del ciclo del refrigerador, el cual nos dice que es igual a este calor extraído entre el trabajo de entrada. Despejando esta fórmula podemos obtener que este calor extraído, esta cantidad de enfriamiento, va a ser la multiplicación del trabajo de entrada dado el problema, que son 15 kilojoules, por el coeficiente de desempeño del ciclo del refrigerador obtenido anteriormente, lo cual nos da que esta cantidad de enfriamiento es de 142 kilojoules. Estos 142 kilojoules vamos a utilizarlos para poder obtener la cantidad de refrigerante que se va a
que se va a vaporizar durante la absorción de calor. De esta manera nosotros tenemos que revisar nuestras tablas de propiedades del refrigerante de 134A, que es la tabla A11. De esta manera nosotros vamos a checar cuál es la entalpía de vaporización de este refrigerante. La entalpía de vaporización obtenida en la tabla A11 nos va a dar a entender cuánta es la cantidad de energía que nosotros requerimos para poder pasar una sustancia del estado líquido al estado gaseoso, que es exactamente lo que está realizando este ciclo de Carnot. Según las tablas, esta tiene un valor de 204.52 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, la cantidad de refrigerante que se vaporiza durante esta absorción va a ser igual a la cantidad de enfriamiento obtenida anteriormente entre la entalpía de vaporización, lo cual nos da una cantidad de 0.694 kilogramos. Por lo tanto, la fracción de masa, que es la que nos solicita el problema, va a ser igual a la masa evaporada sobre la masa total, lo que nos da una fracción de 0.868 o bien 86.8%, que es la fracción de masa que se vaporiza. Nos piden también la presión al final del proceso del rechazo de calor. Esta presión va a ser la presión de saturación a la temperatura de este rechazo de calor, es decir, la presión de saturación a 20 grados centígrados, también obtenida en las tablas A11, la cual nos da un valor de 572.1 kilopascales. Pasando al siguiente ejemplo, vamos ahora a aplicar nuestros conocimientos adquiridos sobre las bombas de calor. Tenemos un ejemplo en el que se utiliza una bomba de calor para calentar una casa durante el invierno. Esta bomba de calor va a mantener la casa a una temperatura constante, como se muestra en la figura 6.53. La casa se mantiene a 21 grados centígrados todo el tiempo, gracias a la bomba de calor, y se estima que pierde calor a razón de 135.000 kilojoules por hora, cuando la temperatura exterior desciende a menos 5 grados centígrados. Entonces, tenemos que nuestra temperatura de entrada es de 21 grados centígrados y nuestra temperatura de salida es de menos 5 grados centígrados, que es el aire externo frío que está afuera de la casa. Lo que nos pide este problema es determinar la mínima potencia requerida para poder impulsar esta bomba de calor. Primero lo que tenemos que obtener es el coeficiente de desempeño de una bomba de calor, el cual se calcula aplicando la fórmula antes ya mencionada. La cantidad de energía, la cantidad de temperatura que nos proporciona el ejemplo, que es la cantidad de temperatura de salida, es de menos 5 grados centígrados, a la cual le vamos a sumar 233 Kelvin para así tenerlo en grados Kelvin. Y la temperatura de entrada, que es a la temperatura a la que se mantiene constante la casa, es de 21 grados centígrados, la cual también le vamos a sumar los 263 Kelvin para poder hacer esta transformación de temperatura. El coeficiente de desempeño obtenido es de 11.3. Entonces, para nosotros adquirir la potencia mínima requerida para que esta bomba de calor funcione dentro de la casa, tenemos que aplicar la fórmula de la potencia neta de entrada, la cual se va a representar por W puntito, que es justamente esta tasa de potencia de trabajo que nosotros requerimos para que nuestra bomba funcione. Esta se calcula con el coeficiente ya obtenido anteriormente y el calor de entrada, que se transforma en este caso en la tasa de calor que nos proporcionó el ejemplo, la cual transformada en kilowatts, porque queremos sacar potencia, tenemos que se trata de un 37.5 kilowatts. Estos 37.5 kilowatts los dividimos entre nuestro coeficiente anteriormente obtenido y de esta manera obtenemos que nuestra bomba requiere 3.32 kilowatts para que pueda estar en funcionamiento.